Hola, zaragocistas. Voy a comentar brevemente las declaraciones de Ángel Torres, presidente del Getafe, socio del Real Madrid también, porque creo que tiene relación con lo que decía en el vídeo sobre la inscripción de Messi, sobre que ya hay algunos movimientos para crear un estado de opinión positivo a, como dice Ángel Torres, pues hacer más flexible la normativa. Esto pues no es verdad porque ya es más flexible la normativa con la conocida normativa ya del 1 por 4, por lo que se permite a los equipos que ahorren o generen esa plusvalía, esa cantidad, invertir el 25% de lo que obtengan. Esto pues da evidentemente un margen un poco mayor de capacidad. Pero ya viene con que se dio una gran pérdida para la liga la no inscripción de Messi. Esto pues evidentemente es verdad, pero hay una serie de equipos que han cumplido. Bueno, hay 7 en primera que no. Hay una serie de equipos que han cumplido, que se han ceñido a su límite salarial, que a lo mejor han tenido que vender a algún jugador para equilibrar cuentas o no seguir contando con algún jugador con alguna ficha excesiva y que ahora se ampliará, pues para mí sería perjudicar a esos equipos que hasta ahora han hecho bien las cosas. En el caso del Zaragoza, pues bueno, pues teníamos un límite salarial del año pasado de 8,5 millones que no se llegó a completar, pues simplemente porque no había dinero. El dinero que podía entrar por traspaso, pues se iba pues a tapar los agujeros que tenemos todavía. Por lo tanto, tampoco creo que nos beneficiará en exceso, salvo si algún día se produce la venta y hay una inyección de capital, ya que ya por sí sola pues podría generar esa ampliación del límite salarial. En el caso del Getafe, yo creo que esto lo dice porque es uno de los equipos, voy a llamarlos sospechosos. Es un equipo que apenas congrega a 11.000 personas de media, cuando iba a público una ciudad de 185.000 habitantes, todo lo que es el sur de Madrid, que es más de 1 millón de personas, cuando subió hace ya un tiempo a Primera División, perfectamente podía haberse convertido en el equipo de referencia del sur de Madrid y que la gente pues dejara un poco de ser socia del Atlético o del Madrid y obtuvieran pues fútbol de primera división, por ejemplo, con una política de unos abonos, unas entradas más económicas. Esto pues no ha sido así, no ha logrado asentar afición, pero ahí está cobrando casi 59 millones de euros en derechos de televisión cuando es un equipo que genera, bajo mi punto de vista, bastante poco para cobrar semejante cantidad de dinero. También habría que ver con esto que dice que hay un equipo pues que ha salido a la prensa, que es el Levante, que no puede escribir a 4 de sus jugadores. Es un equipo que, por cierto, recibe 47 millones de euros en televisión el último año. Lleva algo más de público, es verdad, a Ciudad de Valencia. Pero bueno, en este caso lo que tienen que hacer pues lo que hacemos los demás, que traspasen a algún jugador importante, que aquí vendemos jugadores, hacemos ventas dolorosas, no para salir del atolladero, sino simplemente para sobrevivir. Entonces el Levante pues tendrá que hacer eso. Y si lo hace el Levante, el Barcelona, ¿por qué no puede hacer una venta dolorosa? Están hablando de quitarse a los jugadores que no les interesa, pero no están hablando de hacer una venta de un jugador importante que sea titular, que sea joven y que sería una buena fuente de ingresos. Al final estos presidentes cuñados como Ángel Torres, que en su día dijo aquello de que él sí hubiera conseguido parar a Messi en aquel famoso gol que le hizo al Getafe, pues
parece como lo que dijo Roberto Gómez, ese periodista de pacotilla, que había presidentes de Primera División que estaban dispuestos a pagar dinero al Barcelona para que Messi siguiera en la competición española, pues por esto que decimos que evidentemente Messi pues sí que es importante para los contratos de televisión y el interés, pero evidentemente no puede ser con un infringimiento de la normativa que es para todos los equipos y que generaría evidentemente un agravio. Si tú eres un equipo que tiene afición, que genera un interés, no estarás tan temeroso de que no esté Messi para que la gente se quede yendo a verte, porque va a ver a su equipo, no va a ver exclusivamente a un jugador, que sí, que Messi es un jugador de los que merece la pena pagar el precio de una entrada, pero el aficionado a su equipo va principalmente a ver a su equipo. Oiga, bueno.